Es para mí un honor participar en esta asamblea de Manos Unidas y yo simplemente quiero deciros ya desde el principio que me encuentro muy a gusto en esta casa. Desde el principio siempre he colaborado con Manos Unidas y por lo tanto que cuando Manos Unidas decide celebrar los 60 años y está pensando cómo va a organizar los próximos 3 años en el plan trienal, pues que haya pensado en mí o que se haya acordado de mí, pues me parece interesante. Bien, el tema que se me ha pedido hoy y sobre el que estáis trabajando es el tema de los derechos humanos. Sobre los derechos humanos podemos decir muchísimas cosas, pero yo voy a intentar situar mi reflexión sobre los derechos humanos en vuestra organización. Es decir, vosotros no sois una organización de derechos humanos, no se os creó para promover los derechos humanos, sino que se os creó para una cuestión distinta, pero en este momento asume la tarea de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y por lo tanto integráis en vuestra identidad el trabajo que hacemos institucionalmente por los derechos humanos. Esto me parece importante tenerlo claro desde el principio porque no somos una organización gubernamental, no somos una organización internacional especialista o especializada en derechos humanos. Tenemos Amnistía, tenemos Interpol Oxfam, es decir, hay a nivel internacional otras organizaciones especializadas en derechos humanos como tal, pero Manos Unidas, que ha cogido la bandera de los derechos humanos, su carisma fundamental, su carisma fundacional y su identidad histórica se ha mantenido antes, durante y después de que los derechos humanos estén de moda. Entonces esto es muy importante tenerlo claro desde el principio. A mí me interesa hacer una pequeña reflexión sobre lo que significan los 60 años de una organización como vosotros y sobre todo plantear mi reflexión y vuestra identidad institucional desde lo que podemos llamar la sociedad de los cuidados en el horizonte de la Laudato Si. Por eso, en la carpeta habréis visto que el resumen de mi intervención lleva por título la sociedad global de los cuidados y luego hay un subtítulo que es del marco de los derechos al vigor de las responsabilidades. Esa sería la idea central que quiero transmitir. En el horizonte de la globalización, el cuidado de la creación es un imperativo fundamental, pero pasa por el cuidado del otro y por el cuidado de sí. No hay cuidado de la creación si no hay cuidado del otro y cuidado de sí. Por lo tanto, un sábado como hoy, a estas horas, lo que no tenemos que hacer es descuidarnos de nosotros y empezar a reflexionar sobre lo que significa cuidar de uno mismo, cuidar del prójimo y cuidar de la creación. Pero fijaos, ese cuidado de uno mismo, ese cuidado de sí, ese cuidado del otro y ese cuidado de la creación supone una reflexión importante sobre el tipo de institución, el tipo de organización con la cual vamos a trabajar comunitariamente por el cuidado. Por lo tanto, sociedad global de los cuidados, y aquí es donde entran los derechos humanos. Cuando hablamos de los derechos humanos, mi idea fundamental es que son un marco, un sistema de referencia sin el cual hoy no puede trabajar ninguna organización gubernamental, no gubernamental, antigubernamental, progubernamental, filogubernamental. Es decir, hoy los derechos humanos son una referencia para toda la vida institucional y para todas las instituciones. No sé si recordáis, hace varios años, Máximo, un periodista del País, bueno, más que periodista es un editorialista porque hace dibujitos, incluso, no lo he traído, pero lo utilizo en clase, entonces el lunes si venís a clase lo podéis ver. Hay una diapositiva que él utiliza y es desde el Sermón de la Montaña hasta la Declaración de los Derechos Humanos no había habido un texto históricamente tan importante. Eso para nosotros es muy importante, porque desde el punto de vista civil, desde el punto de vista laico, desde el punto de vista de los ateos como Dios manda, en realidad
el Sermón de la Montaña y la Declaración Universal de los Derechos Humanos están puestos al mismo nivel. Nosotros, desde la Iglesia y desde la tradición eclesial, nos damos cuenta de que la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Sermón de la Montaña pues van a ser dos textos muy importantes para nosotros. Por lo tanto, eso tenemos que tenerlo muy claro y trabajar por ello. Pero eso no significa que nosotros tengamos que estudiar y saber de memoria la Declaración de los Derechos Humanos, su relación con el Pacto de Derechos Internacionales, tanto del 58, del 54 como del 56, después del 48. Es decir, nosotros no nos vamos a examinar de derechos humanos en general. Nosotros, nuestro trabajo para proteger, defender y trabajar por los derechos humanos está relacionado, y ahí viene la segunda parte de mi intervención, con el vigor de las responsabilidades. Cuando todas las instituciones hablan de derechos, de leyes, de política, de organizaciones y de jueces, fiscales, tribunales supremos, en realidad hay alguna cuestión que se olvida siempre, y es el nivel de las obligaciones, el nivel de las responsabilidades, el nivel de la proximidad y la atención inmediata del otro. Es probable que yo no pueda apelar a los derechos cuando estoy ayudando a alguien, pero ese imperativo de la ayuda, ese imperativo del cuidado, ese imperativo de la ayuda al desarrollo muchas veces se hace en relación con los derechos humanos, pero en realidad a veces esa ayuda, fijaos que a veces decimos que hay programas de urgencia, ayudas de urgencia, en la programación podemos decir hay una campaña de urgencia, y la urgencia nos reclama con independencia que tengamos apoyo internacional, tengamos, podríamos decir, apoyo jurídico. Es decir, la ayuda es tan urgente, la necesidad es tan urgente que nuestras manos se hacen necesarias, y luego ya después nos preguntamos si había derechos, si no había derechos, cómo se hizo, cómo no se hizo. Por lo tanto, de el marco de los derechos al vigor de las responsabilidades. Creo que esta idea es importante para el trabajo de los 3 próximos años, cuando vamos a organizar nuestras campañas educativas y cuando vamos a organizar algo que no hacen las declaraciones de derechos humanos, y aquí es donde creo que nosotros tenemos que trabajar, y es en el campo de la motivación por la humanidad. Las declaraciones de derechos humanos están muy bien, formalmente están muy bien, pero no motivan para dar la vida por nada. Nosotros sí. En la vida de la Iglesia uno da la vida por los demás, se sacrifica por los demás, pero en la Declaración de los Derechos Humanos la palabra sacrificio no existe. Cuando oímos a muchos técnicos de los derechos humanos hablar de derechos humanos, en realidad son gente que trabaja para organizaciones internacionales, tiene un espectacular sueldo a nivel internacional, tiene un coche oficial internacional, y por lo tanto se les llena la boca de derechos humanos, de declaraciones formales, de negociaciones de derechos, pero en realidad nuestra experiencia, 60 años de Manos Unidas, son 60 años de experiencia, de responsabilidad por lo urgente, por ese cuidado urgente. Y por lo tanto, cuando desde aquí vosotras y vosotros habláis de derechos humanos, sabemos lo que decimos. No hablamos de papeles, no hablamos de declaraciones, sino que hablamos de experiencia humana que necesita ser reconocida, que necesita ser protegida, que necesita ser salvaguardada. Por lo tanto, los derechos humanos están ahí. Voy a ir por partes y voy a ir con un cierto orden, que es lo que he pretendido en el guión que tenéis. En esta casa son muy importantes los 3 verbos: ver, juzgar y actuar. Por lo tanto, la primera lección de todos los días es ver, juzgar y actuar. Cualquier tipo de charla, cualquier tipo de conferencia, revisión de vida: ver, juzgar y actuar. Por lo tanto, ver. Si vamos a reflexionar sobre los derechos humanos y la programación de los 3 próximos años, fijaos que los 3 próximos años, el 2019 es una conmemoración, 60 años trabajando por la, fijaos, dignidad de las personas. Pero ojo, es una dignidad intrínseca, no es una dignidad extrínseca. Por lo tanto, un dato importante. 2020, el cuidado de la casa común. Esto creo que es clave, por eso yo incidía en la categoría de cuidado.
Y en tercer lugar, hay otros dos términos claves que por eso he querido incidir en mi esquema en ello, y es la corresponsabilidad por el bien común. Corresponsabilidad por el bien común, casa común y dignidad de la persona. Por lo tanto, el horizonte de trabajo de los 3 próximos años va en esta dirección. ¿Cómo vamos a trabajar? En primer lugar, vamos a ver cuál es nuestra situación, cuál es el punto de partida. Entonces, en este punto de partida hay algo clave, y es nuestra organización, Manos Unidas, ha llegado un momento que tiene lo que llamamos madurez organizativa. Esto no lo tienen otras organizaciones. Otras organizaciones llevan muy poco tiempo, se han creado porque hubo una subvención para trabajar por los derechos humanos. Cuando termina la subvención por los derechos humanos han dejado de existir. Y no todas las organizaciones hoy tienen 60 años. Si habéis trabajado con la Coordinadora de Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo, podéis preguntarles que cuántas cumplen 60 años. Son muy pocas. Pero nosotros tenemos voluntad de cumplir 60, 70, 80, 90, 100, lo que haga falta. ¿Por qué? Pues porque no es obra nuestra. Porque hay algo que motiva el trabajo, pero que no somos nosotros. Entonces, eso hay que tenerlo claro, porque si creemos que todo va a depender de nosotros, lo llevamos claro. Esto es muy importante saberlo. Y esto significa una identidad eclesial compleja. Muy complicado. Otras organizaciones dependen de un partido político, dependen de un gobierno, dependen de un ministerio y lo tienen más fácil. Nosotros lo tenemos más complicado. Y digo madurez organizativa porque, y este es el primer punto, cumplir los 60 años significa pues cierta madurez, cierto balance organizativo y sobre todo preguntarnos, por ejemplo, en qué medida pues, la locura de aquellas primeras mujeres de los años 60, apoyadas pues, por algún obispo que estaba en el Concilio Vaticano II, y un texto fundamental o una figura fundamental, y es la figura de Pablo VI. Es decir, hoy por hoy, la cooperación al desarrollo internacionalmente, y si me apuráis, toda la filosofía de los derechos humanos que ha asumido la Iglesia, se debe fundamentalmente a la figura de Pablo VI. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla, porque tenía un amigo. Y quien tiene un amigo tiene un tesoro. ¿Y quién era su amigo? Pues el que redactó la Declaración Universal de Derechos Humanos, Jacques Maritain, embajador después de la Segunda Guerra Mundial, colabora con el presidente de Gaulle. Jacques Maritain va a Naciones Unidas y le encargan en Naciones Unidas de hacer el borrador de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Bien, ese borrador de la Declaración Universal de Derechos Humanos recoge las ideas y los planteamientos de la filosofía de Jacques Maritain, que fue invitado en el año 34 a España a dar un curso sobre lo que se va a llamar el humanismo integral. No sé si a vosotros os suena que en la Laudato Si se habla de ecología integral. Pablo VI habla de humanismo integral. Esto no tiene que ver con el trigo, con el pan integral. ¿Vale? Tiene que ver con una visión del ser humano donde no se excluye la religión, la espiritualidad, y se habla del ser humano de carne y hueso. Y esta idea de humanismo integral está en el origen de Manos Unidas, en la operación Bocata, en el ayuno. ¿Por qué? Pues porque somos conscientes de la integralidad de lo que es el ser humano y por lo tanto cuando hablamos de humanismo integral sabemos a qué nos referimos. Por lo tanto, en primer lugar, tiempo de balance organizativo, tiempo de asumir esos 60 años. En segundo lugar, la segunda idea es el hecho de que Manos Unidas se enfrenta a la idea de globalización no como una jungla, no como un casino, no como un mercado, sino como una casa. Y vivir en una casa es muy complicado. ¿Alguien cree que vivir en una casa y vivir en un hogar es fácil? No es nada fácil. Es más fácil un colegio mayor, una residencia, un hotel, una residencia como esta, es más cómodo. Lo realmente difícil es vivir en una casa.
Para Manos Unidas no hablamos de una jungla global. La globalización para nosotros no es una perspectiva de lucha donde el más fuerte tiene la última palabra, jungla global. Nosotros tampoco colaboramos con el mercado global y por lo tanto, en realidad, a nosotros nos preocupa poco que la bolsa suba o que la bolsa baje, o que las empresas se cierren o que las empresas se abran. Es decir, ciertamente nos preocupa porque forma parte de nuestra preocupación como ciudadanos, pero quiero que me entendáis, nuestro horizonte no es el horizonte del mercado global, no es el horizonte de la jungla global, es decir, del peso de China en la geopolítica mundial, de los institutos Confucio en la ruta de la seda y de lo que sería la cultura oriental que está introduciéndose dentro de lo que sería la cultura occidental, sino que en realidad nuestra perspectiva es la perspectiva de que en esta casa, en este techo y bajo este mismo techo hay que, y aquí viene la tarea clave, acondicionar la casa. En la casa hay unos hijos que quieren aire acondicionado y otros que no. Unos que quieren unas cosas y otros que quieren otras. Ahora con la televisión es mucho más fácil, pero antes, cuando estaba solo la 1 y la 2, vivir en una casa era más complicado. Pues bien, nuestra relación con la globalización se sitúa aquí, en el hecho de que la Iglesia quiere liderar una globalización hospitalaria. Una globalización vinculada a la imagen, la metáfora y la idea de la casa y no la idea de la jungla o el mercado. Esto es interesante y tenemos que tenerlo en cuenta porque desde Pablo VI hasta Juan Pablo II, hasta el Papa Francisco y los últimos textos de la Laudato Si, por ejemplo, la idea de la casa común es una idea importante, que es la que marca nuestro horizonte. Y fijaos, es la que marca, y esto es importante tenerlo en cuenta, marca el liderazgo de la Iglesia Católica en la cooperación al desarrollo. La Iglesia Católica, las organizaciones de la Iglesia Católica, somos interlocutores de crédito. Otras organizaciones también son interlocutores, pero no tienen crédito, se lo han jugado en la bolsa. Porque jugaban en clave de mercado, de gobierno, de política, de estados. Lo nuestro no tiene que ver con el Estado, no tiene que ver con el gobierno, es una perspectiva eclesial. Y repito, el liderazgo de la Iglesia Católica en la cooperación al desarrollo está en vuestras manos y las mías, en organizaciones como Manos Unidas. Y entonces, esto lo tenemos que tener claro porque no es una cuestión de obispos, de curas y de clérigos. Es una cuestión de mujeres con sensibilidad femenina y sensibilidad humana que pusieron en marcha esta idea hace 60 años. No eran los curas, no eran los vicarios, no era la España preconciliar de los años 60, sino que fue un grupo de mujeres de Acción Católica las que puso en marcha la idea. Cuando hoy internacionalmente decimos organizaciones internacionales que son interlocutores en cualquier programa de cooperación al desarrollo, en ayuda urgente, en ayuda inmediata, bueno, usted sabe que tiene que contar con la opinión y la consideración de Manos Unidas. ¿Por qué? Pues porque ese crédito se ha ido fraguando durante esos 60 años y es importante. Por eso la Iglesia se la juega con nosotros. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en lo que hacemos, lo que decimos. Es decir, cada uno de nosotros pone en prestigio, pone en juego el prestigio y el crédito de toda la Iglesia. Entonces, como voluntarios, como profesionales, como técnicos, eso lo tenemos que tener muy claro desde el punto de vista organizativo, porque hay otras instituciones eclesiales, parroquiales, que tienen menos crédito que nosotros. ¿Cuántos profesores de religión, cuando hablan de Manos Unidas y ponen en marcha la campaña de Manos Unidas, dicen, bueno, eso sí lo vas a poder hacer en nuestro instituto, aunque sea un instituto público? Porque sí, no es lo mismo Manos Unidas que puntos sucesivos. ¿Por qué? Pues porque tenemos crédito. Y eso hay que mantenerlo. Y eso ha costado mucha sangre, sudor y lágrimas a muchas generaciones de mujeres que desde los 60 hasta hoy han sudado la camiseta. Ahora hay camiseta de Manos Unidas, pero sudadas. En tercer lugar, la credibilidad nuestra es una credibilidad educativa. Si en algo se ha desarrollado
Manos Unidas desde el punto de vista organizativo es el potente servicio de educación y en qué medida las nuevas generaciones. Es muy difícil que haya un escolar de la península ibérica que no conozca Manos Unidas. Pues ¿por qué? Pues por las carpetas, las campañas. ¿Han llegado ya las carpetas? No han llegado las carpetas. ¿Han llegado las mochilas? No. ¿Han llegado las pegatinas? ¿Han llegado el calendario? Es decir, en todas las delegaciones los problemas metafísicos siempre son los mismos. Pues esto que parece una tontería es fundamental. Bueno, esto en algún momento se empezó. Bueno, pues hay que tener cuidado, no sea que se pierda. Porque las futuras generaciones, a lo mejor, lo mismo que lo han conseguido, lo pueden perder. Por lo tanto, el crédito y la confianza organizativa es la de la Iglesia, pero en segundo lugar, esa confianza tiene una dimensión educativa. Lo nuestro no es el corto plazo. La programación educativa, las campañas de Manos Unidas, ciertamente habrá programas de urgencia, habrá ayuda de urgencia, habrá cuestiones de emergencia, pero el Departamento de Educación sabe que tiene que trabajar en perspectiva educativa, no para esta generación, pero no, sino para la siguiente. Gracias a Dios, hoy hay muchas generaciones que conocen Manos Unidas, muchos adolescentes, muchos universitarios, que tienen una imagen positiva de Manos Unidas y ha sido el resultado de este esfuerzo. Yo creo que este resultado se dice que Manos Unidas forma parte de la historia de la acción católica. No sé si conocéis la historia con Pilar de Llosillo, la historia de la acción católica de los años 60, no sé si aquí hay alguien que la conozca, pero esa historia es espectacular. Fijaos que dentro de la crisis de acción católica de los años 60, muy pocas organizaciones han quedado. Esto creo que es clave, por eso yo incidía en la categoría de cuidado. Y en tercer lugar, hay otros dos términos claves que por eso he querido incidir en mi esquema en ello, y es la corresponsabilidad por el bien común. Corresponsabilidad por el bien común, casa común y dignidad de la persona. Por lo tanto, el horizonte de trabajo de los 3 próximos años va en esa dirección. ¿Cómo vamos a trabajar? En primer lugar, vamos a ver cuál es nuestra situación. Que hay problemas con los obispos. La historia de Manos Unidas es la historia de los diferentes tipos de problemas con los diferentes tipos de obispos. Eso hay que reconocerlo desde el primer momento y desde el primer día. Los obispos pasan, pero Manos Unidas sigue. Por lo tanto, el hilo conductor de Manos Unidas para los próximos 60 años está relacionado no con la acción católica, no con el activismo de las mujeres de Acción Católica o la GEC, la JOC, la OAC, como organizaciones de acción católica, sino que el futuro de Manos Unidas desde el principio estaba vinculado a la pasión católica. No hay acción sin pasión. Claro, el resto de organizaciones pues, se metieron en la política, se metieron en los sindicatos, hicieron la transición, redactaron la Constitución, montaron la UCD, luego montaron el PSOE, luego Podemos, luego los otros y tal, y se han ido despistando. Claro, se les ha olvidado la pasión católica, la vida de oración, la vida de fe, las prácticas de piedad, todo lo que era fundamental en aquellas primeras mujeres que estaban un poco locas y al mismo tiempo pedían por los demás, hacían bocadillos. No sé si me estoy explicando bien. La pasión es un elemento fundamental en las campañas de Manos Unidas. Cuando uno ve el trabajo de Manos Unidas, se da cuenta de que no es una cuestión de horas. Meter los papeles en las carpetas, distribuir por los institutos, coger el coche. Es una cuestión que hace falta tener mucha moral. Y al mismo tiempo, creer en lo que se hace. Por eso digo lo de la pasión católica, porque a la Iglesia le falta pasión católica. ¿Qué añadimos nosotros a la vida de la Iglesia? Pasión, emoción, lo que yo he llamado inteligencia maternal. Los padres no hubiéramos conseguido sacar adelante Manos Unidas. Era una cuestión de mujeres. Esto tiene que seguir siendo de mujeres. Si metemos los hombres la mano,
hay que mantener el espíritu fundacional, porque dentro de los tipos de inteligencia que estudia hoy la psicología hablamos de inteligencia social, hablamos de inteligencia emocional, hablamos de inteligencia... Hay un tipo de inteligencia espectacular, gracias al cual la humanidad y la Tierra sigue girando, que es la inteligencia maternal. No me lo invento yo, es una neuropsicóloga americana que considera que la maternidad activa un determinado tipo de inteligencia que no la activan otro tipo de actividades. Entonces, esa inteligencia maternal es la causa del milagro de Manos Unidas, porque tiene algo de milagro aguantar 60 años y celebrar los 60 años. Repito, hay que seguir manteniendo. Fijaos que en una organización que tiene poco de maternal, poco de inteligencia maternal, como es la Iglesia Católica. Y no entro en el tema. ¿Vale? Entonces, el hecho de que cuando en la Iglesia se hable de lo femenino, de la mujer y de la inteligencia maternal, bueno, ahí están las de Manos Unidas. Luego hay algún delegado, por ejemplo en Salamanca, hasta hace 4 días, la delegada de Manos Unidas, según el correo electrónico, era Eladio. Claro, yo digo, Eladio, digo, pero ¿y la delegada? Y dice, no, es que el delegado soy yo. Esto es importante tenerlo en cuenta desde el punto de vista de la vida social y desde el punto de vista del ver. Uno, cuando llega a las delegaciones de Manos Unidas, probablemente vea a varones, señores, pero en realidad Manos Unidas en lo que sería la historia. Repito que va a depender de delegaciones, va a depender de diócesis, va a depender de gente que quiera tirar del carro, y en ese sentido yo no creo mucho en las cuestiones de género, pero creo que a la hora de hacer justicia a la historia de estos 60 años es justo reconocer que hay algo de milagro organizativo, y que hay algo de milagro organizativo vinculado fundamentalmente a ese trabajo de lo que yo he llamado inteligencia maternal. Son un sistema de referencia universal y están, podríamos decir, forman parte ya de instituciones internacionales. Que hablamos de los objetivos de desarrollo del milenio, los objetivos para el desarrollo sostenible, pero hay que hacer memoria, porque este tipo de derechos, este marco de derechos, hoy tiene que ser defendido en un contexto social distinto al 48, que fue cuando se redactó. En el año 48, si conocéis la historia de los derechos humanos, veréis que decimos que hay varias generaciones de derechos humanos. Primera generación de derechos humanos, derechos civiles y políticos. Tienen que ver con lo que llamamos el desarrollo de la personalidad, derecho a la libertad de expresión, asociación, manifestación, pensamiento, reunión. Son derechos que tienen que ver con el individuo, con lo más inmediato de su sociedad, y a veces decimos es el Estado el que tiene que garantizar y proteger el derecho a la libertad de expresión, opinión, manifestación. Por lo tanto, primera generación de derechos. Hay una segunda generación de derechos, que son los derechos sociales, económicos, culturales. Derecho a una vivienda digna, derecho a la salud, no, derecho a la atención sanitaria, que es distinto, son cuestiones muy distintas, y lo que garantiza la Declaración de los Derechos Humanos no es la salud, sino la atención sanitaria. Si uno no quiere ponerse en forma y no quiere cuidar por su salud, ¿cómo te va a proteger el Estado si tú no te has cuidado a ti mismo? Entonces, es importante, primera generación, segunda generación, pero hoy hablamos también de tercera generación. Esto pasa como con los ordenadores. Ahora los derechos humanos, hay derechos humanos de tercera generación, de 3.0. Igual que los de primera generación eran derechos 1.0, pero los de segunda generación 2.0, pues hoy hablamos a nivel internacional de derecho a un medio ambiente limpio. Los fumadores, fuera. Derecho a lo que podríamos llamar vida saludable, no solo en clave personal, sino en clave global. Todo lo que tiene que ver con el respeto a la naturaleza, todo lo que tiene que ver con la gestión de los residuos y la basura, que es el gran negocio del siglo XXI, todo eso forma parte de los derechos de la generación 3.0. Para nosotros,
no son tres generaciones distintas. Para nosotros es un marco único en el cual hay una relación directa entre los derechos civiles y políticos. Si hay una sociedad cerrada donde no hay libertad de opinión, de expresión, de asociación y de participación, por mucho que se diga que se respeta el medio ambiente y se pinta en verde y son ecológicos y son sostenibles, si usted no garantiza la libertad de expresión, de opinión, de manifestación y de asociación, no nos engañe, no respeta los derechos. Si usted no organiza la sanidad pública, la educación pública, lo que podríamos llamar la atención cultural, y solo se preocupan los derechos individuales, pues tampoco nos vale. La idea, es decir, el triunfo de Manos Unidas, el éxito de Manos Unidas, está vinculado a esa concepción integral del marco de derechos. Hay una dimensión de la persona vinculada al tú, a nosotros y a la creación. El Papa Francisco en la encíclica, en la Laudato Si, lo deja muy claro. Y por lo tanto hay que estudiar muy bien la Laudato Si, porque en la Laudato Si esto aparece de una forma meridiana. No podemos ser liberales ni socialistas si no respetamos el medio ambiente. No podemos ser ecologistas si no somos socialistas y liberales. Fijaos que los países de lo que antes del 89 se llamaba occidentales estaban interesados fundamentalmente por la primera generación de derechos humanos. Los países del otro lado del telón de acero de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas estaban tan solo interesados por los derechos de la segunda generación. Con el año 92, con la cumbre del cambio climático en el 2015, es decir, fijaos que ahora, a partir de ahora, ya no podemos hablar de primera generación, segunda generación, tercera generación, sino que tenemos que tener una concepción integral, amplia y global de los derechos humanos. Por lo tanto, marco de referencia, marco global, pero atentos a la jugada. Cuando en los años 60, a finales de los 60, Pablo VI cierra el Concilio Vaticano II y ya sabéis que es la Populorum Progressio la que cierra la reflexión del Vaticano II. El concepto fundamental en los años 50 era crecimiento, en los 60 desarrollo, pero no sé si sois conscientes de lo que pasaba en el año 68. O sea, hoy no nos cabe en la cabeza lo que el Pablo VI tenía con la Populorum Progressio cuando empezó a hablar del progreso de los pueblos y empezó a fraguar lo que va a ser el concepto de desarrollo. Luego vendrá, años 70 y 80, el desarrollo sostenible. Crecimiento, desarrollo sostenible. Finales de los 80, concepto de calidad de vida. Y hoy es normal hablar de sostenibilidad, hablar de desarrollo, pero en los años 60, en el año 68, Pablo VI, cuando redacta la Populorum Progressio, cuando se promulga la Populorum Progressio, en París hay un grupo de estudiantes y trabajadores en las universidades americanas, los hippies, están luchando contra la guerra de Vietnam. Es decir, el mundo está en ebullición y los países africanos están luchando por su, podríamos decir, emancipación, y hablar en ese momento de desarrollo no es lo mismo que hablar hoy. Acordaos que los países se clasificaban, es decir, decíamos que había países en vías de desarrollo. Pues no tiene mucho sentido hablar de países en vías de desarrollo, pero fijaos que era entonces una categoría fundamental, sigue siendo una categoría importante. Pues bien, los derechos humanos nos ayudan a medir ese nivel, ese grado de desarrollo, y hoy, cuando en Naciones Unidas hablamos de objetivos de desarrollo, buscamos, pues, con una infografía espectacular, con dibujitos, con colorines, copiando lo que hacía Manos Unidas, diciendo, ahora ponemos este dibujito, el otro y tal, y vamos a ver si cumplimos con cada uno de los objetivos. Claro, ves que no llegas en el 20 a cumplir los objetivos que te hayas propuesto y dices, bueno, vamos a ponerlos en el 30. Entonces, esa tensión humanizadora es importante introducirla en la organización
pero viene de la mano del horizonte de los derechos humanos en esa perspectiva integral. Como os decía, el contexto de los 60 es muy distinto al contexto de hoy, porque hoy la sociedad está rota, la sociedad está fragmentada. En los años 60 había un nosotros. La Acción Católica organizaba manifestaciones, se movilizaba, hacíamos y, bueno, podríamos decir que el nosotros existía. Hoy no existe el nosotros. Hoy, a excepción de la Iglesia Católica, que habla de la familia humana y de la fraternidad humana, el resto de ideologías políticas no habla de nosotros. Habla de sociedad digital, enjambre digital, atomismo. Es decir, la cultura actual es una cultura digital, atomista e individualista. Y nosotros vamos a tener que vender nuestro producto, entender la expresión, hacer nuestras campañas en un contexto individualista, en un contexto atomista, en un contexto donde la gente cada vez ve menos la parte lejana y solo ve la parte inmediata. Y la ética, como diría Levinas, es una óptica. Entonces, el contexto actual es un contexto donde la sociedad digital, los medios de comunicación, los smartphones, el mundo digital ha convertido el mundo en un enjambre, en un avispero. Nosotros tenemos que empezar a practicar el nuevo deporte de la era digital y es la desconexión. Si no nos desconectamos, será difícil que evangelicemos. La vida de oración, es decir, para hablar con el Altísimo no hace falta Netflix. Ojo, porque a partir de ahora cualquier programa educativo tiene que contar con... Hombre, no es lo mismo, es decir, si organizamos las actividades educativas con el Kahoot en clase, si aquí hay algún educador y organiza, utiliza las redes en clase para distintos programas educativos, pues va a triunfar. ¿Me entendéis? Y gracias a las nuevas tecnologías, probablemente esta conferencia la grabemos, la hacemos, se podrá ver y no hay ningún problema. Pero quiero llamar la atención ante el hecho de que los procesos de individualización, los procesos de atomización de la vida, en realidad van a cambiar nuestras coordenadas educativas y van a cambiar nuestros programas de educación para el desarrollo. Entonces tenemos que ser conscientes de que el enjambre y el avispero han sustituido al nosotros digital. Fijaos que antes, en los años 60, en la prehistoria de las ciencias sociales, se hablaba del tejido social. Si os cogéis los libros de sociología, todavía se utiliza la expresión tejido social. Claro, lo de tejido es una metáfora. Hoy ya no se habla de tejido social, se habla de enjambre, se habla de avispero, se habla de atomismo, se habla de cultura individualista. Y eso hace más difícil la promoción, el trabajo por los derechos humanos. Y a partir de ahí van a surgir problemas nuevos vinculados con la imagen, la privacidad, la vida personal, el hecho de que nos vamos a tener que, podríamos decir, organizar para cambiar nuestras estrategias educativas. En quinto lugar, sí, un global de trabajo donde ha cambiado el horizonte social. Es muy importante trabajar en clave de humanismo integral. Ya he hecho alusión a la historia del concepto de humanismo integral, hablando de Jacques Maritain, pero quiero insistir en ello. Los derechos humanos orientan, movilizan, protegen, pero no motivan, no ilusionan, no entusiasman y no apasionan. Nadie da la vida por una declaración de derechos humanos. Tú das la vida por el otro. Das la vida por una comunidad, pero no das la vida por la declaración. Entonces, ojo, porque Manos Unidas se relaciona con los derechos humanos desde una perspectiva motivacional. Motivamos para trabajar por los derechos humanos cuando muchas veces las declaraciones de derechos y el ámbito estrictamente jurídico no inciden en ese aspecto motivacional. Nosotros consideramos que el relato de los derechos humanos, el marco de los derechos humanos, forma parte de una historia, forma parte de un proceso
de salvación. En sexto lugar, y termino con la parte del juzgar, en Manos Unidas no juzgamos desde el derecho, desde la sociología, desde la economía o las ciencias sociales, sino que nuestro horizonte es lo que en la doctrina social de la Iglesia, desde el Vaticano II hasta la Laudato Si, llamamos civilización del amor. Esta categoría es revolucionaria, no es políticamente correcta, pero forma parte de nuestro trabajo. Introducir en el horizonte de los derechos humanos un horizonte de salvación, un relato de salvación que desborda por arriba y por abajo la Declaración de los Derechos Humanos. Aquí me he atrevido a decir, y os lo he puesto ahí en el guión, perdonad un poco la expresión filosófica, es decir, pasamos de los datos a las dotes. El trabajo educativo de Manos Unidas está vinculado con las dotes, con las capacidades. Se trata de capacitar, se trata de trabajar siempre en gerundio. Lo nuestro no son datos o hechos. Manos Unidas todos los años hace balance de los datos y hace quesitos, hace tablas de Excel, hace PowerPoint, pero lo nuestro no son las estadísticas, no son los datos, son las dotes. La capacidad de movilización de la gente que hace que la gente esté activa, que se active y que estemos trabajando siempre en gerundio, no en pasado, sino en gerundio. Siempre estamos haciendo las campañas. Eso cuando lleváis una campaña de Manos Unidas, es decir, no has cerrado una cuando ya estás con la otra. Es decir, es una rueda, y desde los servicios centrales trabajan en esa clave de estrés neurótica y obsesiva para poder decir, antes de terminar una hay que seguir con la otra y tal, y llegan 60 años a ver qué hemos hecho. ¿Por qué? Porque lo nuestro no es la evaluación, no son los datos, no son los hechos, sino que es el gerundio, el ir haciendo. Ciertamente evaluamos, hay datos, hay hechos, y ahí están los 60 años de historia de Manos Unidas. Ahí están los hechos. Pero lo nuestro no es el pasado, participio pasado, sino que lo nuestro, es decir, la actividad de Manos Unidas se activa en gerundio. ¿Cómo actuar? Tres cuestiones fundamentales. En primer lugar, manteniendo la rendija utópica del compromiso y el testimonio. Seguir hablando del testimonio y del compromiso es algo contracultural. Los partidos políticos le dicen a los militantes que tienen que sacrificarse y comprometerse y dicen, bueno, ¿de qué hablas? Sin embargo, en Manos Unidas y en las organizaciones de iglesia esto es importante. Dar testimonio, ejercer compromiso, pero fijaos que aquí hay un dato importante. Trabajamos en clave de familia humana porque hay una casa común. No es una jungla, no es un mercado, sino que creemos que hay un mismo Padre. Esto que parece tan sencillo no es nada fácil en la vida académica y en el mundo de la investigación científica. Decir que todos somos hijos del mismo Padre en un contexto donde la gente no es creyente, la gente ha destrozado el horizonte de trascendencia de sus análisis científicos, técnicos e intelectuales, decir que seguimos siendo hijos de Dios en un contexto, ojo, donde el monoteísmo se identifica con fundamentalismo, es arriesgarse a que le llamen a uno fundamentalista por seguir hablando de Dios, familia humana, un único Dios, hermanos, de un Padre. El discurso de la familia humana es un discurso contracultural porque la cultura actual en realidad identifica el monoteísmo con el dogmatismo, la intolerancia, el fundamentalismo, y nuestra tarea va a ser una tarea crítica para decir, mire usted, no todos los monoteísmos son iguales, no todas las apelaciones a la familia humana son iguales, y por lo tanto nuestra tarea educativa y cultural es de resistencia. En octavo lugar, Manos Unidas no trabaja como simple organización no gubernamental ni como organización de servicios de ayuda al desarrollo. Aquí hay dos conceptos importantes con los cuales hay que trabajar, y es el concepto de enclave de estilo de vida y el concepto de comunidad de memoria. Manos Unidas forma parte de una comunidad de memoria, gestiona un relato, participa de un relato, forma parte de un modo de contar la historia y de introducir la acción en un macro relato. Es decir,
nuestra ayuda al desarrollo, el microrrelato, el cara a cara, el cuerpo a cuerpo de Manos Unidas tiene sentido dentro de un macrorrelato de salvación que tiene que ver con una comunidad de memoria. Repito, lo nuestro no es un enclave de servicios. Por ejemplo, hay muchas organizaciones no gubernamentales que son centros de servicios de cooperación al desarrollo, de ayuda al desarrollo, de educación al desarrollo y en realidad ayudan al desarrollo pues eso, de 8 a 3 de la tarde, porque tienes el horario de funcionarios. Sin embargo, en muchas delegaciones de Manos Unidas, pues bueno, pues tiene que estar desde que sale el sol hasta que... Porque en la campaña, cuando empezamos la campaña, pues no hay horarios. Y aquí vienen muchas veces los problemas entre voluntarios y profesionales en Manos Unidas. Y esto hay que saberlo gestionar. Somos una organización de servicios donde puede haber profesionales y luego puede haber personas contratadas. Perfecto. No pasa nada. Pero también es una organización donde, además de prestar servicios, se prestan con un determinado tipo de moral, con un determinado tipo de tradición, con una identificación con un determinado tipo de valores y formamos parte de una comunidad de memoria. No somos nosotros solos, sino que formamos parte de la Iglesia y por lo tanto dependemos del ordinario del lugar. Y por lo tanto el nombramiento probablemente esté relacionado con el obispo, con el vicario. Es decir, la vinculación eclesial es fundamental. Porque esto no es un grupo de voluntarios es decir, ciertamente puede haber gente no creyente, puede haber un ateo como Dios manda, un agnóstico como Dios manda, que colabore, no pasa nada. Puedes colaborar aunque no seas creyente, pero es importante tener en cuenta el relato del cual formas parte y la historia que estás contando. Porque a lo mejor estás elaborando un relato y trabajando con una historia que no es la de la organización. Pues si quieres irte a Entre Culturas, a Intermon Oxfam o a Naciones Unidas te puedes ir, pero el relato nuestro es diferente y por lo tanto hablamos de comunidades de memoria y no de enclaves de estilo de vida. Para terminar ya, voy al punto 9. El trabajo por los derechos humanos en una organización como Manos Unidas tiene que ver con las convicciones que se convierten en responsabilidades. Es decir, la dialéctica, convicción y responsabilidad forma parte de nuestro trabajo, no somos pragmáticos. Es decir, Manos Unidas no puede ser una organización pragmática preocupada por los números, por los datos, por el dinero, por las cuentas. Hay unas convicciones que marcan y las convicciones te pueden llevar a decir no a esa campaña, no a este país, no a esa acción, no a esa persona, no a ese proyecto. Es decir, hay una relación entre las responsabilidades que asumimos y las convicciones. Por lo tanto, las convicciones están vinculadas a una vida de fe, a una comunidad eclesial, con sus ventajas y sus inconvenientes. Es decir, no todo es color de rosa en la vida de la Iglesia. Pero claro, es esa vinculación con la identidad eclesial lo que nos ha permitido llegar hasta ahora con 60 años. Entonces, hay que ver un poco la cara y la cruz de lo que sería los estatutos. Ahora mismo no tenéis discusiones sobre estatutos, creo que no. Algún día habrá que escribir la intrahistoria de Manos Unidas respecto a determinados artículos de determinado tipo de estatutos que se redactaron en determinados momentos de la historia de la Iglesia. Y yo os puedo ayudar en el sentido de que hubo momentos en los cuales hubo este tipo de disquisiciones teológicas. Los filósofos medievales, lo que discutían los filósofos medievales sobre el sexo de los ángeles es tontería en comparación con las discusiones escatológicas que se producen en Manos Unidas y cuando se hablan de estatutos. Entonces, esto es muy importante tenerlo en cuenta, pero forma parte de la vida de las organizaciones, pero forma parte de su dinámica y de que están vivas y de que quieren seguir vivas. Para terminar, un último punto. Necesitamos pasar, cuando hablamos de las 3 generaciones de derechos humanos, de lo que sería del cuidado local, estrategias de proximidad, al cuidado global. Es muy difícil introducir, por ejemplo, en un programa de cooperación al desarrollo es muy importante vincular lo local con lo global. Y entre lo local y lo global está lo institucional. Y entonces, en Manos Unidas, desde siempre, esto se ha tenido en cuenta. Es decir, imaginaos que podemos decir, es que el Sahel y la sequía del Sahel forma parte de nuestra estrategia. Muy bien, pero vamos a evaluar las estrategias y los programas locales
con las estrategias globales, con nuestra programación y con el desarrollo institucional que hacemos en esa zona. Entonces, es difícil plantear la cooperación al desarrollo introduciendo lo local, lo institucional y lo global. Entonces, uno de los grandes desafíos del futuro está en la coherencia entre el desarrollo local, el desarrollo institucional y el desarrollo global. Y por último, fijaos que cuando hablamos de este desarrollo global y este desarrollo integral, necesitamos hablar de un concepto de naturaleza que no sea romántico. A veces cuando leemos la Laudato Si nos da la impresión de que el Papa Francisco tiene un concepto franciscano de naturaleza. Cuando llega un tsunami y las casas son de paja y se deshacen, se muere la gente, la naturaleza es otra cosa. Entonces, eso de desastres naturales hay que revisarlo, porque hay muchos desastres que no son nada naturales. Entonces, el trabajo de Manos Unidas por los derechos humanos y para promover esas 3 generaciones de derechos humanos está vinculado a lo que podríamos llamar el no atribuir a la naturaleza algo que es culpabilidad y responsabilidad histórica y humana. Esto se nos olvida y decimos, sea lo que Dios quiera. No, esto no lo quería Dios. Hay una teología implícita en nuestro compromiso en Manos Unidas, donde desastres naturales hay pocos. Y por lo tanto, nuestro concepto de naturaleza está vinculado a la historia, al compromiso, a la mejora de las instituciones, al trabajo por instituciones justas, a la lucha por el bien común, a que los derechos humanos no sean simples declaraciones, sino que se conviertan en instituciones. Para terminar, es importante unir este trabajo. Fijaos que el tercer año tiene que ver responsabilidades en el trabajo por el bien común, y caer en la cuenta de que nuestro discurso de ayuda al desarrollo y de promoción al desarrollo y de lucha por los derechos humanos supone, podríamos decir, el darnos cuenta de que la historia está en nuestras manos. Las instituciones están en nuestras manos. No podemos echarle la culpa a Dios de que hemos organizado mal los ríos y por lo tanto hay una riada, de que un determinado país, una determinada comarca, realmente en realidad sufre una catástrofe natural porque no ha prevenido, porque no tiene un sistema de prevención. En definitiva, el trabajo de Manos Unidas para unir local, institucional y global no solo está vinculado con la cabeza, no solo está vinculado con el corazón. Fijaos, no solo hablamos de una dimensión cognitiva de los derechos humanos, no solo hablamos de una dimensión cordial de los derechos humanos, donde hace falta pasión y movilización, sino que el trabajo de Manos Unidas, cuando se gestó desde el principio, se dio claro que no era una cuestión intelectual, que aquí puede colaborar gente que no tenga un cociente intelectual elevado. Nunca se le ha pedido a la gente el cociente intelectual para trabajar en Manos Unidas. Tampoco se le ha pedido, podríamos decir, una inteligencia cordial o un determinado tipo de corazón, pero es muy importante esa dimensión cordial, esa fuerza del corazón, esa pasión. Sin embargo, lo que sí se le ha pedido a la gente que colabora con Manos Unidas es que una el conocimiento, la inteligencia que Dios le ha dado, mucha o poca, con el corazón, con la pasión, pero falta un tercer elemento. Y el Papa siempre insiste en él. El Papa Francisco siempre insiste en él. Necesitamos sintonizar el lenguaje de la cabeza con el lenguaje del corazón y con el lenguaje de las manos. Es importante unir corazón, cabeza y manos. Si los unimos, es posible una casa, como la que describe María Dolores Pradera en esta canción. Lo dejo aquí, aplaudís al final a María Dolores. ¿Más volumen? Del alma que secó tu llanto, duérmete, duérmete, niña.
Pero hay otros padres que no tienen canto, solo tienen el miedo a la muerte y al miedo. Son los más ofendidos por guerras y hambre, son los siempre ofendidos por la fuerza del fuerte. Hay que hacer de este mundo una casa de piedra, donde duerman los niños y canten los padres, y unos cielos con pájaros, nubes y estrellas, y una tierra con lirios y ríos y árboles. Hay que hacer de este mundo una casa sin rejas. Duérmete, niño del alma, que velo tu sueño. Duérmete, niño del alma, que seco tu llanto. Pero hay otros niños que temen dormir y no despertar. Pero hay otros padres que cantan de miedo a no cantar. Hay que hacer de este mundo una casa de piedra, donde duerman los niños y canten los padres, y unos cielos con pájaros, nubes y estrellas, y una tierra con lirios y ríos y árboles. Hay que hacer de este mundo una casa sin